A continuación, damos inicio a este evento. De hacer un gobierno de justicia, de hacer un gobierno de integración nacional, de hacer un gobierno que rescate los sindicatos, que rescate los contratos colectivos, que establezca y se cumpla la deuda social que se ha hecho hasta ahora. Y esto se hace porque simplemente Pablo Medina se lo ha ganado con su esfuerzo y con su participación. Por eso, para el movimiento laborista y para todos los trabajadores venezolanos, aquí está entonces con nosotros el próximo presidente de la República, que defenderá los derechos de los trabajadores, pero también los derechos de toda la nación. Bienvenido, Pablo. Adelante. Tienes ante ti la oportunidad de presentar todas las propuestas que los trabajadores llevaremos, que tienen que ver con empleo, tienen que ver con justicia social, con reconciliación, con la defensa de los trabajadores detenidos de PDVSA, con el referente revocatorio presidencial, como todas las leyes sociales que están establecidas en nuestro país y que no se han cumplido en materia de salud y de pensiones. Pablo Medina tiene ante nosotros el gran compromiso con todos los trabajadores venezolanos y el pueblo venezolano. Adelante. Bueno, darle las gracias primero a la presencia de todos ustedes. Agradecer a los trabajadores la confianza que han depositado en mí para representarlos en esta lucha por un nuevo amanecer. Agradecer que los trabajadores me hayan entregado sus banderas salpicadas de sueño y esperanza, que hayan realmente reflejado un faro en sus discursos, en sus actuaciones, en esta hora en que hay que batirse por una nueva Venezuela. Yo soy de los convencidos que Venezuela vive y sufre una transición política. Hugo Chávez y su mal gobierno están de salida. Y por ello es importante este acto humilde, porque aquí hay un liderazgo fraguado en todos estos años de la Quinta y de la Cuarta República, simbolizado por ejemplo en Froilán y en la mesa, en todos ustedes, que debemos reflexionar en alta e inteligible voz a objeto de discutir, por ejemplo, algo que para nosotros es una convicción muy profunda, que la Quinta República fracasó, que no nos vamos a devolver al pasado y que se requiere entre todos, entre esta inmensa mayoría de venezolanos, y por eso la necesidad de construir una fuerza social unida a un propósito de construir otra república, una nueva república. Ese planteamiento es una convicción profunda de muchos recorridos, de muchas conversaciones en el país, en estos recorridos que hemos hecho a lo largo y ancho de Venezuela. Este gobierno fracasó estrepitosamente. Basta ver, por ejemplo, algo que tiene que ver con la condición humana de los trabajadores, con el vivir no viviendo, el vivir sufriendo de la inmensa mayoría de los trabajadores con sus familiares y con su carga de hijos, cuyas condiciones reflejadas
En un manifiesto publicado recientemente por muchos trabajadores, señalan las condiciones salariales, un gobierno que no respeta el salario, las discusiones sindicales, las contrataciones colectivas. A todos los trabajadores de la administración pública, 2.500.000, le burlan y le virlan la contratación colectiva, el pago de la deuda social. 13 millones de trabajadores a los cuales nosotros estamos obligados a hablarles, a tocarles, a organizarlos de corazón a corazón con esos trabajadores, de los cuales 6 millones son trabajadores formales en el sector privado y en la administración pública, y 7 millones están en la economía informal o están en el desempleo. Pero tenemos un salario mínimo de 1.500 bolívares, 1.400 el año pasado, y en medio de una burla comunicacional, el gobierno dijo que iba a aumentar 25%. 25% pareciera una cifra gigantesca, pero no. El 1 de mayo, ese 15% fueron 6 bolívares. Y el 1 de septiembre, el 10%. ¿Saben cuánto equivale el 10%? Hay 5 bolívares. Con una cara aquí que no sabe si es negro primero o el afrodescendiente Aristóbulo. Corrupto mayor, Aristóbulo. Se habla de 1.500 bolívares de salario mínimo. ¿Cuánto es en la vida diaria? 1.500 bolívares. Esto, 50 bolívares. ¿Qué puede comprar una familia? ¿Qué puede comprar un venezolano? ¿Qué puede el poder adquisitivo de estos 50 bolívares? Para comprar medicina, un diabético, una persona que tiene que comprar medicina para la atención, para comer, para el transporte. Son salarios verdaderamente para un muerto de hambre en Venezuela. Mi papá también le da un remedio. Además de ello, tenemos una persecución constante hacia el movimiento sindical. El sicariato centralizado en Venezuela. 126 muertos en Bolívar, muertos en Marina, en Aragua, en Anzoátegui. Es el pan nuestro de cada día la actuación del sicariato y la protección del Estado venezolano, del Estado chavista, hacia esta nueva estructura criminal. Pero no es solamente el caso de los trabajadores. En 13 años, aquella consigna muy popular que causó en un momento determinado un impacto muy grande, como fue con Chávez manda el pueblo, hoy se puede ver con toda su fuerza y toda su magnitud la esencia de esa consigna, pegada y divulgada en todas las paredes del país. Con Chávez no manda el pueblo, con Chávez manda el AMPA, el narcotráfico, el crimen y la corrupción. Ese es lo que es la consigna de Chávez del pueblo. El AMPA de portada. Y mandan los cubanos. Cuando todos los lunes los vendedores de periódicos doblan los periódicos del día, lo que chorrea es sangre de venezolanos. Y antes eran los lunes, pero ahora es prácticamente todos los días las noticias que se va acumulando el monto total de cerca de 160.000 muertos en 13 años. Y lo más grave es que la presencia de Hugo Chávez en Miraflores va a significar de aquí a diciembre del 2012 20.000 muertos más. Esa es la cifra. A partir que se puede concluir a partir del número de víctimas producto del AMPA en estos 13 años.
y no se ve un poder judicial actuando. Hay como una protección desde el Estado. El 95% de los crímenes por parte del AMPA no son investigados. Ahí están todo lo que ocurrió recientemente en el Rodeo. Presos armados hasta los dientes, hasta negociaron la salida de los planes superiores. Entonces la gente sospecha en la calle. ¿No será que en Miraflores también, a partir de esta protección, existe un presidente de Miraflores? Y esto es algo muy grave, porque los crímenes se dicen muy fácil en términos numéricos, 160.000 muertos. Pero cuando uno ve la clase de crímenes que se cometen, crímenes espantosos, crímenes horrendos, indica que entonces estamos en una situación muy delicada. Una parte muy delicada que tiene que ver ya no con las armas, ya no con el problema del desempleo, sino con algo a la cual tenemos que prestarle mucha atención, que es la parte espiritual. Y por ello un Estado, un gobierno tiene que ser responsable en las palabras que dice, en el vocabulario, para no crear este ambiente de guerra, este ambiente de odio que se ha creado en Venezuela en estos 13 años, de hermanos contra hermanos. Pero no se trata simplemente del caso de AMPA. Hace pocos días, y eso va hermanado, el AMPA y el narcotráfico y el tráfico de armas van hermanados, y el Poder Judicial y el Estado, y la corrupción, y el discurso, y las posiciones políticas. El Banco del Tesoro volvió otra vez a denunciar que un grupo de venezolanos tiene cuentas en banco norteamericano y cuyas cuentas fueron congeladas. Figuras muy importantes del régimen, el general Cliver Carbone, Freddy Bernal, Amílcar Figueroa y un jefe de inteligencia del SEBIN, Madrid, Ramón Madrid. Y a esto se le agrega a los anteriores, a los 3 jefes de inteligencia del régimen, el jefe de la DICIT, Rafael Silva, hoy jefe del Plan República en las elecciones, el jefe del DIC y el oficial de la naval Rodríguez Chacín, Ramón Rodríguez Chacín. Uno pregunta, ¿será que la política comunicacional, la sala situacional de Miraflores, está utilizando, por ejemplo, la enfermedad de Hugo Chávez, que es real, para ocultar, por ejemplo, la presencia de Wally Maclet en Venezuela? Wally Maclet, que hizo denuncias muy graves en Colombia acerca, por ejemplo, de que desde la rampa 4 presidencial despegaron aviones que fueron detenidos en México cargados de coca. ¿Quién controla? ¿Quién ordena que un avión viaje, despegue o aterrice en la rampa 4 presidencial? Por el otorgamiento, por ejemplo, en la administración del puerto de Puerto Cabello, el aeropuerto de Valencia, la línea aeropostal de Venezuela, el 80% de la hulla de la petroquímica y las relaciones con buena parte del alto mando militar. ¿Por qué Wally Maclet no ha sido llevado a los tribunales, por ejemplo? Es una pregunta que debería responder Chávez. Y no tratar de favorecer con su discurso a los implicados. Igualmente, cuando hablamos de que Chávez, con Chávez van de AMPA, el narcotráfico, la corrupción y el crimen. Todavía en cuanto a la corrupción, por ejemplo, ¿qué hacen los tribunales con el caso de Pudreval? Para poner un solo ejemplo. Comida importada que se perdió mientras un pueblo, hay 1,000,000 y pico de desempleados de un pueblo comiendo su cable, pero se pierde la comida, pero otros quedan realmente con caudales llenos y con cuentas cifradas en el exterior. ¿Por qué no investigan
¿Y por qué no se lleva a los tribunales a Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, corresponsable de toda esta situación de importación, entre otros? La corrupción y el crimen. Ahí está. Hugo estaba recibiendo quimioterapia y radioterapia en el hospital militar. El mismo hospital militar donde fue llevado nuestro amigo Franklin Brito, asesinado en el hospital militar. Asesinado. Y eso se va a saber en algún momento. Nosotros fuimos muy amigos de Franklin Brito y nunca lo dejamos solo. Hasta incluso en su muerte, cuando fue asesinado, estuvimos allá, César Caballero y yo, rompiendo el saco del DIC para guardar su cadáver, y nos fuimos a enterrar en medio de la campaña electoral. Porque Franklin Brito representa un símbolo de lucha, de coraje, en defensa de los derechos, en defensa de la propiedad familiar. Pero también la nación venezolana está herida en el corazón, el futuro como patria. Los problemas de la nación venezolana, un presente en el cual cada venezolano, este gobierno, si en la Cuarta República cada venezolano debía tener una deuda no contraída por él personalmente, pero que se pagaba con inflación, con devaluación, con pobreza, con miseria, de $1.500. Esa deuda ha crecido. Cada venezolano debe más de $4.000. Y la pagan los venezolanos. Y la pagan con el IVA, con las políticas impositivas. Es difícil resolver hoy la deuda externa y la deuda interna. En la Cuarta República había cómo hacerlo. Y nosotros teníamos estudiado todos los mecanismos y todas las contrataciones para demostrar en un tribunal internacional que Venezuela había cancelado su deuda. Pero hoy, esa deuda de $20.000 millones cuando llegó Chávez, ha subido, se ha incrementado a más de $120.000 millones, sin incluir los pasivos laborales y los pasivos ambientales. Pero además de este endeudamiento frenético, destructivo para la nación, están los problemas relacionados con PDVSA. Contratos que han sido firmados en secreto. No sabemos realmente con exactitud el problema de esta empresa, que era la gallina de los huevos de oro. Así se decía en el pasado. Hoy es una pobre gallina acidosa. Una gallina, una empresa endeudada. Una empresa con contratos como con la República y el gobierno de China, donde se hablan de unos favorecimientos que yo realmente no quisiera creer por el daño que eso significa para la República. Estamos importando gasolina, un país productor importando gasolina, y cada día la empresa disminuye su producción, el mantenimiento inadecuado, y hasta colocan los fondos de los trabajadores petroleros en bancos norteamericanos. Esta empresa, en este gobierno, la va a llevar a la quiebra, va a causar mayores problemas de funcionamiento. Por eso es urgente un nuevo gobierno, por eso es urgente una nueva república, para repatriar a los 23.000 trabajadores petroleros que fueron despedidos y que vuelvan a su puesto de trabajo, con trabajadores profesionales que se requieren para aumentar la producción y mejorar las condiciones de trabajo. ¿Dónde están esos trabajadores, esos profesionales? Colombia, país donde están esos venezolanos, aumentan realmente la producción petrolera y los derivados del petróleo. Guayana, aquí está Pedro Rondón. Lamentablemente
Tuvimos problemas de recursos para invitar a toda la dirección sindical de Guayana y del oriente del país, los petroleros. Pero Guayana, yo que la conozco, ahí está Pastora, que está en Rondón, sabe lo que está pasando en Guayana. Alcácer está prácticamente paralizada en la práctica. La producción de Sidor de 4.300.000 este año llegará a 2.300.000. El resto de empresas con endeudamiento, con persecuciones, 600 conflictos en Guayana en lo que va de este año, un conflicto diario en Sidor y un control obrero que es para controlar a los trabajadores, no es para mejorar la producción, no es para mejorar la gerencia de la empresa. ¿Y quién es el responsable de esto sino Hugo Chávez, que colocó al frente de la CBG a 11 forasteros, uno solo vivió en Guayana, como es Clemente Coto? El resto de las personas que pasaron por la CBG no conocen Guayana, llegan solamente a robar y a estafar, a meterse en el negocio gordo de estas empresas que las tienen prácticamente en el suelo. Y Pedro sabe que es así. Y en el campo igual. La producción agrícola, hoy somos un país importador. Te da risa esa ley de precios, de costos y precios justos. Pero si no estamos produciendo, la mayoría de lo que come el venezolano es importado. 13.000 millones de dólares. Esa ley será para Nicaragua, para el corrupto de allá, Daniel Ortega. Será para Brasil, para Argentina, para Bolivia. Y este es otro problema al cual tenemos que dedicarnos como nación, como país. Por eso dije al principio, nuestra nación está herida en el corazón. Y sin embargo, con toda esta situación de criminalidad, de corrupción, de narcotráfico, de deterioro de la vida, de destrucción de las vías públicas, de los hospitales, de los médicos en huelga, de los educadores, todo un país en la calle no defendiendo sus derechos, más de 4.000 conflictos este año, los cuales más de 1.000 son trabajadores de la administración pública. Y sin embargo, algunas encuestas dicen que Chávez tiene 58%, porque se ha convertido, dicen, y la causa es que porque ahorita es un líder religioso. Entonces, un Dalai Lama. Y entonces yo pregunto a esas encuestadoras, ¿a quién entrevistaron? ¿Al Negro Felipe? ¿A María Leonza? ¿A los espíritus de la sabana? ¿A quién entrevistaron ellos? Para decir que es un líder, que es el líder religioso del país. El beato Hugo. El país está pasando factura. Esa no es la impresión que nosotros tenemos. No es la impresión que tienen los transportistas. Usted quiere saber lo que piensa un pueblo de su gobierno. Hablen con los choferes, hablen con los taxistas, con los choferes de autobuses, de microbuses, o con la gente en los mercados, para que vean lo que dice la gente. Y esta es la mejor encuesta que hay. La mejor encuesta, porque sabemos cómo se hacen encuestas en Venezuela. No es que no creamos las encuestas, la encuesta es un instrumento científico, pero hay muchas formas de hacer una encuesta para concluir que Chávez es un líder religioso y que creará su propia iglesia bolivariana y él, por supuesto, será el Papa. Allá vamos a llegar. Allá vamos. Que Aristóbulo es moranito, es un sacerdote. Afirmamos, como dijimos en la primera parte, que Venezuela necesita otra república, que tenemos que empeñarnos desde el ángulo de los trabajadores, construyendo una fuerza social en función de crear una nueva república. Una república donde, pasada esta etapa,
crucial de la vida de los venezolanos, donde ahora o nunca tendremos que elegir nuevo fiscal, sustituir esta señora por un nuevo fiscal que cumpla su rol como establece la Constitución, un nuevo Contralor, Tribunal Supremo, no ese tribunal que realmente está al servicio de Hugo Chávez. Nuevos poderes públicos son necesarios. Y ahora es el momento de plantear esto y explicar cómo lo vamos a lograr en su momento. Pero en principio, la convicción, la conciencia de que requerimos nuevos poderes públicos. Rescatar el principio de descentralización. La descentralización es una conquista humana. Es una conquista humana. Y nosotros le devolveremos las competencias a todos aquellos gobernadores y alcaldes, independientemente de su posición, para que puedan administrar los recursos de su propio Estado. No se entiende, por ejemplo, cómo en el Estado Zulia le quitaron, el gobierno centralizó, violando la Constitución, el puente, que es orgullo para los zulianos, el puente, el puerto, el aeropuerto, que haya asaltado 70 empresas productivas petroleras, la zona sur del Zulia, que produce la leche, el pan y la carne para los venezolanos. La alcaldía metropolitana de Caracas, que también le dan esas competencias. El principio de federalismo descentralizado, hay que luchar por ello. Hay que luchar con esa bandera, porque es lo que permite el desarrollo democrático del país. Es una nueva ecuación política democrática de municipalizar la democracia y democratizar el municipio, llenar el país del municipio. Yo les quiero dar la buena noticia que el proyecto bicentenario impulsado por las universidades ha estudiado profundamente el problema del municipio y cómo financiarlo a través de la recaudación del IVA. Se puede financiar todos esos municipios. Catia puede ser municipio. La mayoría de las parroquias de Caracas, con la recaudación del IVA, puede sustentar, puede impulsar municipios autónomos aquí en Caracas, y que Catia sea la bandera con el municipio, y los catienses saben que esa es la realidad. Caricuado puede ser municipio. Caricuado puede ser municipio. Valle, Poche también. Charallave, Antímano puede ser municipio. Es un gobierno nuestro. Impulsaremos una alianza nueva. Una alianza nueva, por eso ve la ecuación, una ecuación democrática, una ecuación política. Habría que hacer una reforma constitucional para nosotros. Perfilar con profundidad la planificación de la reconstrucción del país. Los trabajadores solos no pueden reconstruir al país. Los empleadores tampoco pueden impulsar política en esa soledad, ni tampoco el Estado. Pero aquí hay fuerzas más allá del sector empleador, de los trabajadores y del Estado mismo, que nosotros debemos incorporar, y por eso hablo de una reforma constitucional, porque en la Cuarta y en la Quinta República siempre se destina a una persona y su equipo para que planifique el desarrollo o los 5 años que dura un gobierno. Tenemos que cambiar la concepción para que haya una especie de Consejo Federal o Consejo de la Nación, para que las universidades públicas y privadas participen en la planificación y en el desarrollo, más allá de educar a los alumnos, que es parte de su tarea esencial, participar en la planificación y el desarrollo. ¿Cuántos inventos no se quedan en las universidades enclavetados? Universidades, los sectores religiosos, que juegan un rol decisivo en la educación popular, como la Iglesia Católica, los evangélicos,
incorporarlos a ese Consejo Federal o Consejo de la Nación, para que conjuntamente con los trabajadores, con los empresarios, con el Estado, con los gobernadores y alcaldes, podamos entre todos reconstruir la Venezuela y podamos planificar a largo plazo. Y eso es urgente. Venezuela se nos está yendo de las manos. Nuestro pueblo sufre cada día que pasa las tropelías de este gobierno en la situación económica y social. Se agrava cada día. Eso es urgente. Requerimos una política bajo ese esquema social para desarrollar, por ejemplo, toda una política de empleo. Hay propuestas como la que tiene el presidente Fede Cámara. Bienvenido a esa propuesta de 1 millón de empleos. Eso sí, trabajo digno y con seguridad social. Y compartir los bienes de esa producción y participar también en los esquemas de dirección de dichas empresas, como es el caso de PDVSA, el caso de Guayana, el caso de las empresas públicas, con lo cual hemos avanzado también en esas propuestas. Requerimos un programa laboral. Nuestro gobierno va a fortalecer los sindicatos y va a respetar, por supuesto, la contratación colectiva. La deuda social contraída desde 1997 y por el cual Chávez no ha pagado un solo dólar, será cancelada, que tiene que ver más o menos cerca de más de 1 millón de trabajadores de la administración pública, educadores, maestros, jubilados, gente de la Cancillería, en los ministerios, que se mueren incluso esperando que esa deuda social. Asimismo, es necesario tener una nueva ley del trabajo. 13 años de revolución, de supuesta revolución, no han sido capaces de lograr una ley del trabajo. Una ley del trabajo. Y yo pregunto a Hugo Chávez, aquí hay trabajadores, les pido que levanten la mano los que compraron vivienda con créditos de la ley de política habitacional. Una mano va para arriba. ¿Quién compró o quitó un préstamo utilizando la ley de política habitacional aprobada en la Cuarta República? ¿Dónde están esos fondos? Hay que reclamarle a Hugo Chávez dónde están esos dólares, porque no fueron convertidos en dólares. Y en la Asamblea Constituyente, Froilán y yo reclamamos eso, y estaban en un banco convertido en dólares, y no hubo manera de determinar de que ese dinero transformarlo para que efectivamente los trabajadores tuvieran acceso a la vivienda. Igual con la ley de empleo, que antes se llamaba ley de seguro para los forzosos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están los fondos de pensión? ¿Dónde están los fideicomisos que están acostumbrados, que están fijados por ley, que deben ser depositados mensualmente por el Estado venezolano a los trabajadores y empleados? ¿Dónde están el seguro de los trabajadores y maestros del IPAFE, maestros y profesores? Porque ahora no se puede decir negro, porque es mala palabra. El afrodescendiente, hoy mantuano, afrodescendiente Aristóbulo Ituri, que negoció con el banco Banvalor, dejando a los trabajadores en intemperie. Y al mismo tiempo 300.000 maestros que tienen contratos individuales que no los ampara la contratación colectiva. Es la revolución en la educación para no la tremenda corrupción que hay en el IPAFE. Esta forma parte de ideas de nuestro gobierno para un programa laboral. Decía que este gobierno, a mi juicio, está de salida. Pienso al gobierno. Claro que no es fácil, que vamos a vivir momentos difíciles, dolorosos en la historia, en el presente y en el futuro inmediato. Pero cuando uno ve señales
de quitarse el color rojo y ponerse el amarillo. Que sepa que no lo conocieran como la canción. Cambiar la consigna patria, socialismo, muerte por una perrita que tengo vivir viviendo. Cuando uno ve que hasta el caballito, cada vez que se encadenaba, había un caballito. ¿No se acuerda de ese caballito? Desapareció el caballito. Un caballito muy raro, por cierto. Era un caballito, tú no sabes si era yegua o un caballo. Porque un caballo con crinera, con una yegua, que movía la cola cuando corría. Y yo digo, ya, ese caballito será el caballito. Yo no me imagino a José Antonio Páez montado un caballo de eso en la Independencia. Caballos ahí moviendo la cola. No hubiera habido batalla de Carabobo, porque no es eso. Una cosa moviendo la cola, bueno, puede pasar cualquier cosa. Signos que algo está pasando. Signos de que algo está pasando. Algo que trata de buscar cambios, de acomodarse, de arreglar una situación. Pero sin embargo, en el fondo, es la misma intención de controlar, de avanzar en la dictadura, en el control total del poder. Y por ello, no podemos bajar la guardia frente a esto. Algunos hablan incluso de un líder, como ya dije, religioso. Pero ¿no será más bien que estamos frente a una secta satánica que profana la tumba del Libertador, profana la tumba de la hermana Libertador, del Inca Valero, y que estamos frente a un personaje diabólico y que hay que pararse frente a ese personaje diabólico con la cruz de Jesucristo? Pararse frente a esos personajes diabólicos y a esos personajes diabólicos agarrados por el rabo y batuquearlo para que sus cachos salten por el aire. Y como candidato a los trabajadores estamos dispuestos a esa pelea con el personaje, el diablo de Miraflores, para dar una paliza electoral. Y que estamos confiados realmente en que este es el punto de partida modesto. Agradecemos la presencia y sabremos que estas filas serán recrecidas porque la nación lo necesita. Las venas de la economía venezolana se están desmantelando y no hay tiempo que perder. Le pedimos a ustedes que cada uno se convierta en un candidato presidencial. Que cada uno de ustedes, sus dirigentes, los presentes, que le lleguemos a tocar el corazón y el entusiasmo a los trabajadores y que en corto tiempo podamos volver a vernos la cara aquí en Caracas y que a partir de dentro de pocos días saldremos a recorrer el país e iremos como lo sabemos hacer en los portones de la fábrica, en los ministerios, que allá iremos a apoyarla y proteger la conciencia de los guayaneses, a los petroleros, a levantar la voz de entusiasmo, de unidad, de lucha, en el marco de la unidad. Vamos a la carga, estamos convencidos que llegaremos a Miraflores de los pobres trabajadores, llegaremos a los pobres trabajadores, a la contingente, a la carga. Vamos adelante, vamos a la lucha, vamos a la lucha. Para finalizar el acto, Juan Crespo, presidente del Sindicato de la Construcción, Petra Harina, le va a dar la lectura al manifiesto de los trabajadores al país. Pablo. Buenas tardes.
Quisiera por favor aclarar, yo soy presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina. O sea, ahí lo que hacemos es construir pan, no bloques. Arepa, arepa, arepa. De los trabajadores al país. De cara al proceso de elecciones primarias programado para el próximo 12 de febrero del 2012, nosotros, los trabajadores de Venezuela, planteamos la necesidad de presentar al país un programa de reconstrucción nacional y un candidato que lo represente, obviamente Pablo Medina. En este contexto, los abajo firmantes, trabajadores, la gran mayoría de nosotros pensaba que en 1999 se iniciaba una nueva etapa de trabajo y progreso para todos los venezolanos, en donde se restablecería el empleo digno, el pago de la deuda social, la seguridad social, el poder adquisitivo, la educación de nuestros hijos, y se fortalecerían las universidades, los sindicatos. En resumen, que habría respeto a la autonomía, a la independencia y la libertad sindical, a la contratación colectiva, a la autonomía universitaria, derechos estos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el contexto de un sistema de libertades democráticas y de desarrollo económico nacional, determinante para la propia prosperidad. Y lo digo con dolor, 20.000 muertos más, producto de la... Hoy, con dramatismo, debemos reafirmar que tras 13 años de gestión gubernamental, la ilusión se ha convertido en pesadilla para todos. Somos 13.300.000 trabajadores y solo tenemos empleo formal 6 millones. El resto, 7 millones, se encuentra en la economía informal o desempleados, cada vez con menor oportunidad ante el cierre de miles de empresas privadas y excluidos, sin protección alguna de las leyes laborales y de seguridad social. Y de aquellos que tenemos un empleo formal, laboramos en el sector público 2.500.000, a quienes a la fecha el Estado debe 18 millardos de dólares. El pasivo laboral acumulado desde 1997. Y para colmo, el Estado no reconoce los contratos colectivos y cuando se discuten, como es el caso reciente de los educadores. Se establece un convenio por debajo de la inflación. Estamos destinados solo a esperar que en un aló presidente el jefe de Estado aumente caprichosamente un porcentaje salarial. Porque yo he luchado en toda Venezuela. Yo me negué a hacer gobierno en la Cuarta República, fui oposición y fui oposición en esta Quinta República. Y tenemos ideas, tenemos proyectos y un liderazgo de los trabajadores confiables, que son los que están luchando en Venezuela. Y con ellos vamos a vencer.